Bueno, hola, muy buenas tardes a todos los que en esta tarde nos están siguiendo en nuestras redes sociales y a través de la página de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla. Pues les damos la más cordial de las bienvenidas a estos ciclos de conferencia que hemos estado llevando a cabo. Y el día de hoy nos encontramos en compañía del licenciado Luis Raúl Albores Morales, quien es el titular del Programa Especial de Sexualidad, Salud y VIH de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Bienvenido, licenciado. Buenas tardes, muchas gracias por el espacio nuevamente. Y bueno, pues muchas gracias a usted por compartir con nosotros y con la gente que nos sigue a través de redes sociales, pues estos temas tan importantes para la construcción de un Estado de Derecho, también para podernos empoderar de los derechos humanos de todas y todos. Y bueno, el día de hoy vamos a tocar un tema que es el derechos sexuales y reproductivos de las personas LGTBQ+. Y para eso pues hemos invitado al licenciado Luis Raúl Albores Morales. Y bueno, me voy a permitir, para los que no hayan estado en nuestra plática pasada con el licenciado Luis Raúl, me va a permitir leer una pequeña síntesis curricular para que más o menos tengan idea de la trayectoria que tiene el licenciado Luis Raúl. Bueno, el licenciado Luis Raúl Albores Morales es titular actualmente del Programa Especial de Sexualidad, Salud y VIH de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es estudiante de la maestría en Derechos Humanos en la Universidad Iberoamericana, Campus Santa Fe, Ciudad de México, y cuenta con una licenciatura en Derecho por parte de la Universidad Tecnológica de México. Cuenta con participaciones académicas en la unidad de posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos en la Facultad de Ciencias Políticas, así como en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la misma universidad. Ha desempeñado cargos como abogado en organizaciones de la sociedad civil e instituciones públicas como la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, la Clínica Jurídica del Programa Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Juzgado Central del Registro Civil de la Ciudad de México, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y la Comisión de Víctimas de la Ciudad de México. Pues, licenciado, le reitero nuevamente el agradecimiento por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla por acompañarnos en estas pláticas, y pues nuevamente le doy la bienvenida a este foro virtual, y pues le cedo el uso de la palabra para que nos pueda comentar el tema del día de hoy. Muchas gracias, gracias nuevamente por el espacio. Quisiera recordar, es algo que esté equivocado, que en Facebook hay una sección de comentarios, hay cualquier duda, cualquier incluso área de oportunidad que se tenga bien señalar, con gusto, tenemos esa apertura. En esta ocasión me gustaría agradecer a todas las personas que han trabajado en este programa especial de sexualidad, salud y VIH a través de los años. Quiero reconocer de manera particular todos los cursos de capacitación, toda la vinculación interinstitucional, el trabajo de campo, el trabajo de investigación, la consulta bibliográfica para construir informes especiales, recomendaciones generales. Me parece que es justo reconocer el esfuerzo de las personas que han trabajado en este programa especial a lo largo de los años, al maestro Ricardo Hernández Forcada, a la maestra Gloria Careaga, a todo el personal que ha explicado la existencia de este programa especial, todos los esfuerzos que ellos han realizado. Ojo, la misma historia le hará justicia a estos esfuerzos, a esta experiencia, a este compromiso. El programa especial no soy solo yo, lo son mis colaboradores, mis colaboradoras. Estoy muy agradecido por todo lo que he aprendido con ellas, con ellos, a través de su amplia experiencia, pero me gustó, digamos, me gustó la idea, el pensar esta idea de agradecer el trabajo que se ha realizado por años, ya que no, digamos, no es solo Raúl Albores dentro del programa, sino el esfuerzo incluso también de las organizaciones de la sociedad civil, de las personas defensoras de derechos humanos y de toda la Comisión Nacional en general. En esta ocasión, como bien lo señalaban los compañeros de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, abordaremos el tema de derechos sexuales y reproductivos de la población LGBTTIQ+.
Existe, como lo platicábamos en la sesión pasada, pudiera no existir un consenso incluso a nivel internacional sobre qué letras incluir. También hay comentarios que están preocupados sobre el que se invisibilice a ciertos sectores. Yo suelo emplear aunque entiendo que legalmente en México no, digamos, emplea el término LGBTI y ya, pero en lo personal le apuesto más a visibilizar a toda la población y todo lo que se vaya sumando. Los derechos sexuales y reproductivos en general abarcan muchísimas cuestiones, pero se particularizan, cuando se habla de la población de la diversidad sexogenérica. Recordemos que este tipo de intervenciones, que gracias al espacio que brinda la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, le apostamos a realizar un abordaje muchísimo más dinámico, como si fuera una charla entre amigos, entre amigas, amigues, desde luego apelando a un enfoque jurídico. Yo soy abogado, pero eso no significa que la incidencia de otras disciplinas no sea importante. Sin embargo, también las personas servidoras públicas tenemos la obligación de realizar un abordaje de los temas con un lenguaje ciudadano, no por demeritar los conocimientos o el acercamiento que tenga la población a temas como este, pero es una obligación de las personas servidoras públicas emplear este lenguaje ciudadano más allá de todo lo técnico o jurídico que se pueda hacer. Recordemos que la Constitución, en su artículo primero, señala que todas las personas servidoras públicas, en el estricto ámbito de sus competencias, están obligadas a respetar los derechos humanos, a promover los derechos humanos, y una serie de obligaciones que, ojo, no son una buena voluntad, no son algo que esté al criterio de esas personas servidoras públicas, mucho menos está sujeto a sus creencias religiosas o personales. Recordemos que el servicio público justamente es dentro de un Estado laico y pues toda aquella persona servidora pública que obstaculice o vulnere los derechos humanos puede ser sujeta a responsabilidades administrativas. Y hay una serie de mecanismos para lograr estas responsabilidades administrativas. Es muy importante que, no es una amenaza, pero es muy importante que recuerden que como personas servidoras públicas estamos más allá de sujetas a un doble escrutinio por la actividad que realizamos. Estamos sujetas a auditorías, a que se presenten quejas ante el órgano interno de control por la actividad que realizamos, quejas ante los organismos defensores de derechos humanos, denuncias en un ministerio público. Es muy importante que recuerden, compañeras, compañeros, compañeras, servidoras públicas, que esa es nuestra tarea, respetar los derechos humanos, entre otras cuestiones. ¿Qué son los derechos sexuales y reproductivos? Cruzan por un sinfín de temáticas. Daré unos ejemplos, pero también seré, digamos, más claro respecto de qué significan estos derechos sexuales y reproductivos. Los derechos sexuales conllevan necesariamente la característica inherente de las personas directamente relacionada a su orientación sexual, su identidad de género y su expresión de género. Es muy importante que lo platiquemos, que lo conversemos en las aulas cuando se pueda, en espacios virtuales, en las instituciones de gobierno, con nuestros vecinos, amigos y familiares, que estos tres términos son distintos, que están relacionados, pero sí son distintos entre sí. La orientación sexual es aquella vinculación sexoafectiva que tenemos con las personas. Y puede presentarse entre dos hombres, entre dos mujeres, entre un hombre y una mujer, pero constriñe justamente a las personas homosexuales, a las personas lesbianas, a las personas bisexuales. Constriñe a esa sinergia del vínculo sexoafectivo con las personas, que desde luego se tiene que ejercer con una responsabilidad. La identidad de género tiene que ver con la manera en la que nos percibimos como personas. Los temas de género son muy profundos y yo siempre he considerado que al hablar de género
Hay que ser muy cuidadosos para no caer en discursos que pudieran ser poco precisos o incluso erróneos. Recordemos que en la sesión pasada yo mencionaba que el género es una construcción social. ¿A qué me refiero? Retomo la idea de la vez pasada. Histórica, social, antropológicamente se nos ha enseñado qué es ser mujer y qué es ser hombre. Estas frases no necesariamente ciertas, tal vez estigmatizantes de que los hombres no lloran, tienen que ser fuertes, que son el sustento del hogar, que tienen que ser agresivos, que no tienen que usar el color rosa, no tienen que jugar con muñecas, deben de ser ingenieros o abogados, pues, profesiones de ese tipo que al final del día no tendría ninguna conexión con el género, y que las mujeres son lo más delicado de la sociedad, que deben de actuar con abnegación, que deben de venerar a sus maridos, que deben de jugar con muñecas, de encargarse de las tareas del hogar. Esas ideas, estas construcciones sociales se asocian con estos dos géneros, masculino-femenino, pero no tienen necesariamente una conexión y lo sabemos en la vida real. Hay muchas formas de vivir la vida. Incluso existen personas que se identifican como personas no binarias, ya que no encuentran justo una identificación con estas dos construcciones sociales, que es lo masculino, lo femenino. Eso atañe a la identidad de género. Y la expresión de género, que muchas veces es olvidada, incluye lo corpóreo, pero también signos exteriores, movimientos y formas. Yo he leído un par de opiniones al respecto, formas de vivir la vida. Incluso algunas personas que van más allá, y eso es saludable, señalan que la expresión de género al final del día tampoco podría definirse como algo en específico porque es tan diversa, tan amplia y cada vez más va creciendo y siendo cambiante, que tampoco tendríamos que delimitarla a algo en particular. ¿A qué me refiero? No hay una forma de ser hombre, no hay una forma de ser mujer. Lo masculino y lo femenino pudiera mezclarse o al mismo tiempo no existir o surgir una nueva manera de vestirse, de relacionarnos con las personas, de expresarnos al mismo tiempo. Estos tres factores que explico, orientación sexual, identidad de género y expresión de género, atraviesan por el tema que nos toca el día de hoy, de los derechos sexuales. El abordaje, desde luego, se puede realizar de muchas ramas, eso es muy importante, no nada más desde lo jurídico, no nada más señalando que el artículo primero constitucional plantea obligaciones para las personas servidoras públicas en materia de derechos humanos, o que ese mismo artículo primero constitucional habla sobre el derecho a la no discriminación. También se puede realizar un abordaje, y aquí me gustaría también ampliar este espectro de unir fuerzas con expertos en distintas disciplinas, desde lo antropológico, desde la sexualidad, desde cuestiones científicas, médicas. Es muy importante que en su momento, y me pongo a las órdenes de toda aquella persona que estuviera interesada, de realizar abordajes desde la expertise de cada quien, porque me parece que entre más nutrido digamos, sea el análisis en temas particulares, pudiera ser más exitoso. Incluso a nivel genética, sería muy importante ese intercambio de información, este diálogo que se ha realizado por años. Ojo, no es un tema que la CNDH esté realizando ahora, se ha realizado por décadas. Hay trabajo académico, muchísimo trabajo académico en estos temas. Es muy importante que lo tomemos en cuenta y que también de alguna manera se rinda honor a quien honor merece, porque no es un trabajo nuevo, es un trabajo de décadas. Los derechos sexuales, como lo comentaba, atraviesan necesariamente por ciertas, digamos, por estas características que acabo de explicar: la orientación sexual, la identidad de género y la expresión de género. Pero los derechos reproductivos también involucran estas características, pero necesariamente implican también una incidencia médica al respecto. ¿A qué me refiero? Digamos, mi participación y el que la comisión en Puebla me brinde este espacio es porque a mí me interesa muchísimo plantear temas que no necesariamente vemos en la televisión a diario. ¿A qué me refiero? Actualmente podemos hablar de hombres embarazados, por más extraño que suene,
¿Por qué? Porque sabemos que existen hombres trans. Yo soy, digamos, yo prefiero señalar que son hombres y ya, porque ellos lo comentan, porque ellos así se identifican, porque tiene que ver con su identidad de género y con su dignidad como personas. Pero estas personas, esta población trans, estos compañeros trans, que son hombres y que son mujeres, eh, pueden dar a luz a una persona, pueden presentar un embarazo. Y en ese sentido es que pongo ese tema sobre la mesa, que muchos seguramente que nos están escuchando, nos están viendo, ya lo sabían. Existen hombres que están embarazados, hombres que dan a luz, hombres que lactan. En ese sentido es que mencionaba lo de los derechos reproductivos, así como las mujeres cis, por así decirlo, eh, pueden dar a luz, pueden lactar y ellas mismas deciden si son madres o no. También la comunidad sexogenérica, de la diversidad sexogenérica, perdón, desde luego tiene derechos reproductivos. Tienen el derecho a alcanzar el nivel más elevado posible de salud en relación con su sexualidad, incluido el acceso de atención de la salud sexual y reproductiva. Ojo, el sector salud, la Secretaría de Salud Federal y las Secretarías de Salud estatales tienen la obligación también de generar estrategias de prevención, no solo de atención, que ojo, tiene que ser con una perspectiva de derechos humanos, tiene que ser integral, tiene que ser accesible. También el ámbito de la prevención es fundamental. ¿Y a qué me refiero con esto? Lo platicábamos la vez pasada. Es importante informar a la ciudadanía, insisto, en un lenguaje ciudadano, en un lenguaje accesible y digamos, que sea por diversos canales, no solo a través de redes sociales, de la televisión o del radio, sino incluso con materiales impresos. ¿Por qué? Porque no todas las personas tienen internet, no todas las personas tienen un dispositivo electrónico o una computadora. Más allá de informar a la ciudadanía sobre cuáles son sus derechos sexuales y reproductivos, también el sector salud, como lo ha hecho por años, pero pues invito a que lo realice con mayor intensidad, sin prejuzgar sobre la honorabilidad de las actividades que realizan en el día a día con todo y pandemia. Es muy importante que exista una disponibilidad de insumos. ¿A qué me refiero? Disponibilidad de condones masculino y femenino. Disponibilidad de lubricantes. Ojo, porque sin un lubricante muchas veces se puede comprometer la eficacia de estos condones. Deben de existir tratamientos hormonales para las compañeras, los compañeros, las compañeras trans. Debe existir atención a la salud mental. Ojo, los derechos sexuales y reproductivos también van entrelazados con la salud mental. Es muy importante que se atienda. Es muy importante que existan pruebas para VIH. Es muy importante que existan medicamentos antirretrovirales. Es muy importante que existan estudios de laboratorio y gabinete en las instituciones de salud. Entiendo que la pandemia por el coronavirus sea un cambio de paradigma, sea una situación que haya rebasado a muchas instituciones, que les haya complicado el panorama, pero los derechos humanos no, digamos, no hay uno más importante que el otro. Sabemos a un nivel más técnico y jurídico que existe la colisión de derechos, desde luego, pero se debe de recordar que no hay un derecho humano más importante que el otro. ¿Cuáles son estos derechos? Lo que comentaba antes de este largo preámbulo. Estos derechos sexuales y reproductivos implican muchas cosas, como buscar, recibir e impartir información sobre la sexualidad, recibir educación sexual, y en ese tema voy a incidir, el respeto a la integridad física, elegir pareja, decidir si ser o no sexualmente activo, porque también existen las personas asexuales, mantener relaciones sexuales de mutuo acuerdo, sin violencia, decidir si tener hijos o no y cuándo, llevar una vida sexual satisfactoria, segura y placentera. Pudieran ser muchos, digamos, muchos puntos, muchas viñetas sobre qué son los derechos sexuales y reproductivos. Digamos, en esta participación me gustaría destacar esta iniciativa que se ha presentado lamentablemente en muchos congresos locales, el PIN parental, como lo sabemos. Gracias a muchas organizaciones y muchas instituciones se nos ha pedido como CNDH
participar en webinars sobre el PIN parental. A todas las personas que sean cuerpo docente, a todos los padres, madres de familia, es muy importante, hablando en específico del PIN parental, que no se dejen engañar. El PIN parental es un candado, justamente, o una especie de control que se pretende que los padres tengan sobre sus hijas y sobre sus hijos o hijas. Cuando me refiero a que no se dejen engañar, es porque grupos que son más que conservadores, grupos tal vez religiosos, grupos retrógradas, grupos que apelan al oscurantismo y al retroceso en materia de derechos humanos, pretenden que no se brinde una educación sexual apegada a criterios científicos. ¿A qué me refiero? Y para justo hacer dinámico este ejercicio. Dudo mucho que exista una persona que esté de acuerdo con el abuso sexual a niñas, niños, niñas y adolescentes. Dudo que exista alguien, probablemente existe, pero bueno, sabemos que esa es una visión muy, muy lamentable y que tiene que ver con temas de delincuencia o cuestiones socialmente reprobables. Pero dudo que la mayor parte de la sociedad esté en desacuerdo con que la niñez y las adolescencias sepan que no está bien que alguien les toque su cuerpo de manera indebida. Dudo que la sociedad en general esté de acuerdo con los embarazos adolescentes, niñas embarazadas de 10 años, 9 años. Dudo que la sociedad en general esté de acuerdo con la violencia intrafamiliar, contra, como le comentaba, el abuso sexual, contra que sus hijas, hijos, hijes tengan una pareja violenta que los golpee. Dudo que estemos a favor de todo eso. De ser aprobado el PIN parental, que desde luego desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos interpondremos las acciones de inconstitucionalidad que sean necesarias para contrarrestar estas iniciativas que desde los congresos están presentando. Ojo, este PIN parental busca que nuestra niñez y adolescencia no cuente con esa información. Y es muy grave que esto suceda. La educación sexual, audiencia, estimada audiencia, no busca enseñarle a un niño de 2 años a ponerse un condón. La educación sexual con criterios científicos, que además está consagrada en el artículo 3 de la Constitución, no busca enseñarle a una niña de 6 años posiciones sexuales. No. La educación sexual, incluso en los criterios de la UNICEF, se señala que debe de ser adecuada a la edad de las personas, que debe de ser de acuerdo a las, digamos, a las características de la persona, pero también a la forma o al entendimiento que pudieran tener a esa edad o la capacidad de comprensión sobre ciertos temas. Todo en su justa proporción, a eso me refiero. No se dejen engañar por grupos antiderechos. La educación sexual no busca no busca hipersexualizar a la niñez ni a la adolescencia. Ojo, eso es muy importante. Lo que se busca es que nuestra niñez y adolescencia, lo que se busca es que la población tenga información científica, tenga información laica, tenga información actualizada sobre su cuerpo, sobre cómo funciona, sobre las etapas de desarrollo de nuestro cuerpo, sobre los métodos anticonceptivos, sobre nuestras libertades, sobre nuestros derechos, sobre la diversidad cultural, sexual, poblacional, cultural. Esta educación que brinda el Estado debe de tener ese enfoque y no es algo nuevo, está en la Constitución, en el artículo 3 de ese instrumento. ¿Por qué? Porque también la educación al final del día debe de perseguir un enfoque que respete a la otra edad. ¿A qué me refiero? Lo sabemos y no somos la única sociedad en el mundo, pero somos una sociedad con mucho encono,
con mucho rencor social, con mucha desigualdad, con mucha discriminación, con mucha violencia también en contra de las mujeres, por ejemplo. ¿Qué mejor que tener a una sociedad, sobre todo a tener hombres en específico que sean conscientes de que la responsabilidad sexoafectiva es muy importante? ¿A qué me refiero? Que sepan que es muy importante respetar las decisiones de las mujeres, que sepan que es muy importante tener responsabilidad sexual, cuidarse, sin prejuzgar sobre la vida sexual de nadie. Es muy importante saber que la violencia de pareja no es algo adecuado. Todo este universo de ideas que les estoy comentando, eso es lo que persigue la educación brindada por el Estado. También hay un término que es muy ofensivo, ideología de género. Este término, ideología de género, es utilizado por los grupos antiderechos, porque esos son grupos antiderechos. La ideología de género es ofensiva para los movimientos feministas, porque, ojo, no nada más hay un movimiento feminista, sino varios movimientos feministas. Hay movimientos feministas radicales, movimientos feministas abolicionistas, hay algunos muchísimo más neutros, pero son movimientos feministas, no solo hay uno. Es ofensivo este término de ideología de género hacia estos movimientos feministas que han luchado justo por la igualdad de hombres y mujeres en cuanto a derechos. Se utiliza de forma peyorativa este término de ideología de género porque estos grupos antiderechos, dentro de su extraña lógica, les venden a ustedes, querida audiencia, que las personas que estamos a favor de los derechos humanos vamos a convencer a sus niños de ser gays, como si eso tuviera algo de malo. Pero no es la idea, no es de lo que se trata. Estos grupos antiderechos quieren convencerles de que queremos decirle a sus niñas que se operen o que sean trans, o ideas de ese tipo. Esa no es la meta que persigue la educación que brinda el Estado, no lo es. ¿Cuáles son esas metas de la educación impartida por el Estado? Que tengamos una sociedad respetuosa de las características inherentes de las personas. ¿A qué me refiero? Que no existan crímenes de odio por homofobia, por transfobia, por lesbofobia, que no exista discriminación hacia las personas y pueblos originarios, hacia las afrodescendencias, que no exista discriminación hacia las personas por el lugar de origen o de residencia, que no exista discriminación hacia las personas por su apariencia física, por no llevar una camisa, por la manera en la que se viste, por el dinero que percibe o el dinero que no tiene. Eso es lo que persigue la educación, con un enfoque de no discriminación, con un enfoque de género. El enfoque de género persigue el respeto a las mujeres, pero un respeto real, no solo ese tipo de cuestiones de felicitarlas en el Día Internacional de la Mujer, que, ojo, no es una fecha para celebrar, ni para mandar flores, ni para señalar que las mujeres son la flor más bella de la sociedad. Cuestiones de ese tipo, no. El Día Internacional de la Mujer es para celebrar la lucha en favor de los derechos de las mujeres. No hay nada que celebrar, sí hay que recordar todo lo que históricamente las ha puesto en desventaja socialmente. Pero esto es lo que persigue la educación laica, la educación gratuita, la educación con enfoque de género, de derechos humanos. Una mejor sociedad, un mayor respeto a los derechos humanos de todas las personas. Pero este tema del PIN parental sí lo quería mencionar, porque es muy grave, y lo digo de manera directa, que las personas legisladoras promuevan este tipo de iniciativas. Ojo, el interés superior de la niñez es muy defendido al momento de hablar de aborto. Incluso existen frases, y no me dejarán mentir, con mis hijos no te metas. Este tema del PIN parental yo lo quería abordar también porque si bien los padres, madres o personas tutoras tienen responsabilidades para con sus hijos, hijas, estas personas no son un objeto y nuestros hijos, nuestras hijas no son de nuestra propiedad. Tenemos una responsabilidad, sí, como padres, madres, como personas tutoras,
pero no podemos poner en riesgo su salud sexual o reproductiva cuando tengan la edad para ello, en este último término. No podemos comprometer su salud en general. No podemos negar su orientación sexual, su identidad de género o su expresión de género. Es decir, no podemos atentar como padres o madres contra sus derechos humanos, porque los niños también tienen derechos humanos, pero no solo a jugar, no solo a ir a la escuela, no solo a comer bien, también tienen derechos sexuales y en el caso de las adolescencias, reproductivos. Desde luego, de preferencia, cuando exista una mayoría de edad. Tengamos mucho cuidado con estas iniciativas que tienen un corte religioso, que tienen un corte conservador, que tienen un corte antiderechos. En este sentido, si alguna persona servidora pública o de manera específica una persona legisladora nos está viendo, por favor recuerden lo que mencionaba del artículo 1 constitucional. Su creencia religiosa no tiene que incidir en su trabajo, ni en el estado donde vivan. Hemos recibido comentarios en este programa especial de ciertos gobiernos estatales, como el siguiente. Tal estado, gracias a Dios, no es la Ciudad de México. Eso, más allá de que habla de un desconocimiento del contexto histórico y político y de derechos de la Ciudad de México, es un reflejo de la falta de interés y falta de compromiso para con los derechos humanos, no solo de la población sexodiversa, sino de los derechos humanos en general. Personas legisladoras, no dejen cooptar sus ideas, su libertad y su profesionalismo por ministros de culto. Ojo, la ley de asociaciones religiosas es muy específica. No podemos esgrimir una creencia religiosa para dejar de cumplir con nuestras obligaciones. En este mismo ejercicio que yo propongo de ser dinámico, de que sea una especie de charla, como si nos estuviéramos tomando un café, yo les haría la pregunta de qué pasaría si en algún momento de nuestra historia como país tuviéramos muchas personas legisladoras de una religión en particular que estuviera en contra de los derechos humanos de la mujer y que presentara una iniciativa de ley para que regresáramos al pasado, para que las mujeres dependieran de un hombre, para que las mujeres no votaran, para que las mujeres no tuvieran derecho a salir a la calle si no lo autoriza un hombre, para que las mujeres no tengan derecho a heredar o tener una cuenta bancaria, que no tengan derecho a trabajar. ¿Qué pasaría? Sería un retroceso, justamente. Iniciativas como el PIN parental representan eso, un retroceso. Si bien la Comisión Nacional de los Derechos Humanos siempre velará por los derechos humanos, valga la redundancia, de la sociedad, recordemos que la lucha por esos derechos humanos también presenta retrocesos. ¿A qué me refiero? El que al día de hoy, por ejemplo, yo como habitante de la Ciudad de México me pueda casar con un hombre en esta demarcación, no significa que después lo pueda hacer. Ojo, los derechos humanos no tendrían que ir en retroceso, no hay, siempre, digamos, existe este término de progresividad de los derechos humanos, siempre es hacia adelante, no hacia atrás, pero no falta aquel gobierno que se le olvida que existen compromisos a nivel constitucional en materia de derechos humanos, que pone o somete a iniciativa de ley dentro de los congresos, iniciativas como estas del PIN parental. ¿A qué voy con todo esto? Si permitimos que iniciativas que van en retroceso y que afectan a los derechos humanos, le estaríamos abriendo la puerta hacia más iniciativas de ese tipo, como la que acabo de señalar. Ojo, suena extraño, pudiera existir alguna persona que diga, claro que no va a suceder eso, no sabemos. Entonces es muy importante que no permitamos que un ministro de culto haga lobbying en un congreso para pedirle a diputados de cierta fracción parlamentaria o de cierto partido político que presenten iniciativas en favor de los intereses de esa asociación religiosa. Eso vulnera el estado laico en el que vivimos. Eso no es adecuado. En ese sentido es que extiendo la invitación a toda persona legisladora a que recuerde el compromiso que tiene al final del día para con la sociedad. Y ojo, entendemos que los honorables congresos en los estados tienen su autonomía, pero eso no los exime de cualquier otra responsabilidad.
También me gustaría abordar de manera específica en este tema que muchas veces la orientación sexual de las personas ha sido considerada como una enfermedad. En el caso de la homosexualidad o en el caso de cuestiones de identidad de género, se han manejado históricamente en ocasiones como un trastorno. Ojo, no se dejen engañar tampoco por estos grupos antiderechos. Las orientaciones sexuales y las identidades de género no son una enfermedad, no son un problema, no son algo que nos debería de dar vergüenza, no son algo que deberíamos ocultar. Es algo de lo que nos deberíamos de sentir orgullosos, orgullosas, orgullosos, como nuestro color de piel, nuestro lugar de origen, nuestra religión, nuestra condición socioeconómica, que tal vez no es la mejor, pero no tiene nada de malo ser clase media, clase baja, no tiene nada de malo ser moreno, no tiene nada de malo ser hombre, no tiene nada de malo ser mujer, ser de Veracruz, ser de Canadá, incluso ser mexicano nos da orgullo. Ser homosexual, ser lesbiana, ser bisexual, ser una persona trans también es motivo de orgullo. Con este mensaje lo que quiero es empoderarles, más allá de lo empoderades que ya estén, porque nadie debe de señalar que estamos enfermos. Nadie debe señalar que nadie debe digamos, caer en un estigma ni patologizar nuestra orientación sexual o identidad de género. No permitamos que nuestra felicidad como personas se vea comprometida por estas opiniones porque la falta de información sabemos que hace mucho daño, pero la Organización Mundial de la Salud ha sido muy clara en este tipo de temas. No es una enfermedad mental el ser homosexual, lesbiana, bisexual, trans, una persona trans. No dejemos que nos engañen con desinformación. Y justamente aquí hace sentido lo del PIN parental. Tanto daño hace la desinformación que existe en embarazos adolescentes, tanto daño hace la desinformación que existe la discriminación, la violencia para con la población sexodiversa, tanto daño hace la desinformación que existen violaciones a derechos humanos, tanto daño hace la desinformación que aunque yo me identifique, por ejemplo, como persona trans y sea Susana, en la institución de salud me dicen señor o joven. Eso va en contra de la dignidad de las personas. Incluso con un evento, que digamos, algo que ocurrió el día de ayer en el Centro Histórico de la Ciudad de México, que tenía cuestiones de comercio, desde luego, pero donde está involucrada una persona de la diversidad sexogenérica, es muy importante que identifiquemos y que no quitemos el dedo del renglón en la capacitación a todas las personas servidoras públicas, porque muchas seguramente están interesadas en conocer de los temas, pero aquellas que no estén interesadas y que incluso presenten una resistencia al respecto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos está en toda la disposición de brindar esa capacitación, ahora con eso de la pandemia de forma virtual si gustan, pero también lo podemos hacer de manera presencial. Es muy importante respetar estos tres ejes que les comentaba: orientación sexual, identidad y expresión de género de las personas. No debemos dejar que la desinformación gane. ¿Por qué? Porque puede redituar o terminar en cuestiones muchísimo más graves, como en aquellos países donde la homosexualidad es penada con cárcel. Hay personas que están en otros países en la cárcel por su orientación sexual. Es como si a mi mamá, que es una mujer cis heterosexual, la quisiera yo meter a la cárcel porque le gustan los hombres. Es lo mismo digamos, es la misma arbitrariedad que si, digamos, que el hecho de que en otros países metan a la cárcel, a las personas por su orientación sexual o identidad de género. Dentro de esta pandemia, los organismos internacionales de derechos humanos han señalado que también es una crisis de derechos humanos porque genera muchos problemas al momento de que en todas las instituciones estemos trabajando en un porcentaje muy bajo de personal, que cuestiones como austeridad presupuestal merme la actividad de organismos como estos, defensores de derechos humanos. Es bastante delicado, pero estos organismos a nivel internacional, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha señalado que esta pandemia no es un pretexto para cumplir con nuestras obligaciones. ¿A qué me refiero? Dentro de estos derechos sexuales o reproductivos está, por ejemplo, también que los registros civiles garanticen la identidad de género de las personas.
al expedir las actas de nacimiento correspondientes, que ya estén adecuadas al género de la persona y que también garanticen el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo, por ejemplo. De eso tratan los derechos sexuales y reproductivos. Ojo, entiendo que digamos, las legislaturas de los congresos locales también tienen un compromiso en esta armonización normativa o legislativa para que en todas las entidades existan estos derechos, no que nada más en la Ciudad de México se pueda casar la gente o las parejas del mismo sexo, sino en toda la República, porque ojo, no está a criterio de ustedes, personas legisladoras. No nos importa, perdón que lo diga de esa manera, si ustedes son cristianos, católicos, judíos, no tienen religión, si están en contra de la homosexualidad, ojo, son personas servidoras públicas y no nos dan nuestros derechos humanos, los tienen que reconocer. El Estado no otorga derechos, los tiene que reconocer y garantizar. En ese sentido también es mi invitación a las personas legisladoras, sobre todo a las personas que son titulares de la Comisión de Derechos Humanos de cada Congreso. Es muy importante que tengan trabajo legislativo generado al respecto, porque nos hemos encontrado con que en estas comisiones de derechos humanos de los congresos no hay mucho trabajo al respecto. Entonces no tiene como mucho sentido que existan comisiones de este tipo si no se va a hacer nada, ¿no? Perdón que lo diga de esa manera, pero es urgente, urgentísimo que apelemos a esta armonización legislativa o normativa para garantizar de forma real los derechos sexuales y reproductivos de la población. ¿Por qué? Porque en contingencias sanitarias como esta, podemos afectar de muchas maneras a las personas cuando no cuentan con un acta de nacimiento, cuando no cuentan con un derecho o con un acta de matrimonio, por así decirlo. Ojo, también he escuchado comentarios y tal vez un poco de manera imprecisa, es que el matrimonio no es un derecho. Ojo, el derecho a la no discriminación sí es un derecho y el que las personas del mismo sexo no se puedan casar es discriminación. También me preocupa que en algunos congresos señalen que qué padre que la Corte ya haya dicho que aquellos códigos civiles o familiares que señalan que el matrimonio es entre hombre y mujer y que el fin es la procreación son inconstitucionales, que qué padre que la Suprema Corte lo haya dicho, pero no, que aquí está el Estado y eso aquí no. Ojo, ustedes solitos, solitas, están evidenciando su falta de información y su falta de compromiso con la legalidad. Es muy importante que le echemos ganas, que le echemos pila a esta digamos, armonización legislativa o normativa, porque ya no tenemos tiempo. ¿Cuándo lo vamos a realizar? ¿Cuándo vamos a tener derecho en todo el país a ser personas felices como población de la diversidad sexogenérica? No hay tiempo que perder, no hay más tiempo que esperar. Ojo, también estos temas de derechos sexuales y reproductivos de la población sexodiversa no necesitan un debate, no necesitan una consulta entre toda la sociedad a ver quién está en contra o a favor. Es como si sometiéramos a consulta los derechos humanos de las mujeres. Es ridículo, ¿cierto? Entonces no hay tiempo que perder. También un llamado muy respetuoso a todas las personas, ministros de culto, sobre todo hombres, que en su mayoría son hombres. Los invito cordialmente a que sean aliados de los derechos humanos. ¿A qué me refiero? Recordemos que la Suprema Corte también ha señalado que todo discurso discriminatorio y sobre todo discursos de odio no son libertad de expresión. Lamentablemente con los mensajes que tal vez de manera poco informada o imprudente algún ministro de culto señale al referir cuestiones como que los gays tienen la culpa del coronavirus o que somos una aberración o que estamos enfermos o que necesitamos terapias, eso es crear encono en la sociedad mexicana, encono que no le hace falta porque ya lo tenemos, polarización. Sobre todo, es una invitación directa o indirecta a ejercer violencia en contra de nosotros. Señores ministros de culto, sus mensajes no nos ayudan. Ese tipo de mensajes lamentables que van en contra de nuestra dignidad provocan que nos estén matando. En el estado de Veracruz, la situación de violencia es muy grave. En el estado de Puebla, hace poco, si no mal entiendo, el día de ayer perdió la vida una persona trans.
Yo entiendo que se tiene que generar la investigación correspondiente en la carpeta de investigación, pero, señores ministros de culto, estos discursos no nos ayudan mucho. Son discursos discriminatorios, estigmatizantes, y normalizan la violencia dentro de la población al sugerir que esta otredad nuestra, en nuestra orientación sexual, identidad o expresión de género, está mal, que es una enfermedad, que es una aberración. Yo los invito a que se conviertan en personas defensoras de derechos humanos. No necesitan trabajar ni en la Comisión de Puebla ni en la Comisión Nacional, ni ser versados sobre temas de derechos humanos. Ustedes también pueden ser personas defensoras de derechos humanos y apelar a la dignidad de las personas, a su bienestar, a su felicidad. Me parece que también su labor radica en eso, en hablar de felicidad, en hablar de amor, en hablar de dignidad. También esta invitación para ser aliado, aliada, aliade y persona defensora de derechos humanos va también para el cuerpo docente. Más allá de que en las escuelas públicas, desde luego, pero en las privadas también, pueden ser aliadas también, personas defensoras de derechos humanos, al rechazar iniciativas como el PIN parental. Ustedes también tienen una voz como expertos en materia educativa. Ustedes saben en el día a día el tipo de abusos que se cometen contra alumnos, alumnas, alumnes. Estoy seguro que de alguna manera han sabido de casos donde existe abuso hacia el alumnado, donde ese abuso se da incluso dentro del propio hogar, dentro de la propia aula. Y no, digamos, es muy grave que este problema estructural siga ocurriendo. En otros encuentros virtuales, profesores, profesoras nos han relatado sobre el abuso sexual cometido en contra de sus alumnos o alumnas, y al final del día, al buscar esta justicia o la verdad, es obstaculizada por la misma familia o por las autoridades de la escuela. Eso es muy grave. Entonces, esta invitación que realizo, y también si me estoy pasando un poquito del tiempo, adelante, con todo gusto, coméntenmelo, pero es muy importante que ustedes también, profesores, profesoras, se conviertan en aliados, aliadas, aliades, en personas defensoras de derechos humanos, más allá de las obligaciones que tengan como personas servidoras públicas o como profesores en escuelas particulares, es por el bien de nuestra niñez y adolescencia, es por el bien de nuestra sociedad, una sociedad que aspira a no discriminar, una sociedad que aspira a ser respetuosa de la otra edad. Pero es más que un señalamiento, es una respetuosa invitación a que nos unamos, a que hagamos equipo, todas las instituciones, a nivel municipal, estatal o federal, en lo público y en lo privado. Me parece que esta contingencia sanitaria puede, más que puede, es un cambio de paradigma y podríamos repensar la manera en que nos relacionamos como sociedad. Los derechos sexuales y reproductivos son derechos sexuales y reproductivos de toda la población, pero también eso incluye a las personas de la diversidad sexogenérica, a lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, travestis, transexuales, personas intersexuales también, personas que se identifican como queers, en otro sentido, las personas no binarias, las personas asexuales, las personas pansexuales. Existen distintos glosarios, como lo señalaba en la intervención anterior, que nos pueden dar luz respecto de qué es todo esto que yo no entiendo tal vez. Es un espectro muy amplio de realidades. Así como existen distintas familias conformadas por dos papás, dos mamás, un papá, una mamá, solo la abuelita y los nietos, solo el papá y la tía y los sobrinos tal vez. Existen diversos manuales que explican qué es la diversidad sexual. Hay uno muy especial elaborado por CONAPRED y por organizaciones de la sociedad civil que explica este tipo de cuestiones. Hay otro que se publicó hace pocos por parte del Poder Judicial en la Ciudad de México, que pudieran informarnos más al respecto, pero recuérdenlo, esa es la clave, la información. No nos dejemos, no permitamos que se nos desinforme y que al final se nos orilla a tomar una postura que realmente no es informada. Pero sí estoy tal vez abarcando muchísimo tiempo. También creo que sería importante estimar, digamos, una parte de este tiempo para las preguntas que pudiera haber en Facebook, no lo sé.
Este, claro que sí, licenciado, vamos bien de tiempo y sí, en Facebook tenemos algunos comentarios. Por ejemplo, tenemos el comentario de Mar Rodríguez, de Janet Vázquez, de Patricia Cova y de Edith Vázquez Romero, que nos hacen comentarios más o menos en el mismo sentido, hablando de que la educación sexual es también responsabilidad de los padres y madres de familia y nos comentan que, bueno, esa responsabilidad de la educación comienza desde casa, que tiene que ser en conjunto con la familia, escuela y sociedad. Y hay una pregunta que nos hacen, que nos hace Salvador López Hidalgo, que nos dice que qué opinión se tiene al respecto al derecho de una niña o un niño de transformar su cuerpo antes de la preparatoria. Entiendo. Si esto tiene que ver con la niñez y las adolescencias trans. Ojo, ahí es otra invitación y cuando gusten nos pueden escribir. Ahorita comparto un correo donde nos pueden escribir. Ojo, no tiene que ser de una institución ni de una organización, ni identificarse como persona defensora de derechos humanos. Atendemos a la ciudadanía en general, cualquier duda. Incluso si quieren que tal vez hagamos una especie de Zoom con los profesores en una escuela en Puebla, con mucho gusto, o los del programa especial vamos a la ciudad de Puebla o a un municipio del estado, con todo gusto cuenten con eso. La niñez y las adolescencias trans. Ojo, la identidad de género es un derecho humano también. Por más descabellado, extraño o alejadas que estemos de esa realidad, sí existe. Hay niños, niñas, niñas que nacen en un cuerpo con el cual no se identifican. Ojo, y eso no es que tengan una enfermedad mental, no, es una realidad. Hay quien nace físicamente con, de manera específica, un pene, testículos, y sí se identifica como hombre. Hay quien no. Hay quien nace con una vagina, con una vulva, con un clítoris, digamos, glándulas mamarias, o en la adolescencia presenta senos, o se desarrollan sus senos más bien, pero no se identifica como mujer, no se identifica con lo femenino, sino se identifica como hombre. Es un derecho, la identidad de género es un derecho. Y entiendo que más que una negación, existe una preocupación hacia esta concepción por parte de la niñez y las adolescencias. Eh, Existen muchos expertos, ojo, como lo mencionaba, la visión jurídica no es la única. También existen sexólogos, existen médicos, médicas, existen genetistas. Tendríamos, digamos, o podemos apelar al expertise de estas profesionistas, estos profesionistas, para tener un panorama más amplio. Pero es una realidad. Existen niños que desean cambiar, digamos, su cuerpo. Desde luego es con el acompañamiento del papá, mamá o tutor. Pero es muy importante no negarles este derecho, no patologizar su realidad. ¿A qué me refiero? No decir, está enfermito, está equivocado. Es una moda, se le va a pasar. Es que yo creo que ve mucho las películas de las princesas de Disney y a lo mejor yo creo que por eso quiere ser la sirenita. Es un comentario muy coloquial, pero sí lo hemos escuchado. Créanme, no se trata de eso. Sí existen, sí existe la niñez y las infancias, perdón, sí existe la niñez y las adolescencias trans y debemos de realizar o brindar más bien todo el apoyo, realizar un acompañamiento a nuestras hijas e hijos, porque al final del día es su derecho. Es como si a una persona heterosexual quisiéramos obligarle, no, a ti te van a gustar los hombres, eres hombre, pero te van a gustar los hombres. No, pero es que a mí no, pues te van a gustar, ¿no? Es obligarlo. Y al final del día tampoco podemos obligar a una persona a identificarse con el género opuesto. Es lo mismo. No hay hilo negro que descubrir, no hay nada nuevo bajo el sol. Es como si a Luis Raúl, que nació con un pene y con un testículo, no, mis papás hubieran señalado, no, pues queremos una niña, hágale una vaginoplastía, porque yo quiero, porque a mis hijos nadie me los toca, porque mis hijos son míos. Yo quiero que a Luis Raúl, que nació con pene y testículos, le hagan una vaginoplastía, porque yo quiero una mujer. Yo quería niña, yo no quería niño. Es exactamente lo mismo, es un atropello,
pero lo que podemos hacer es abordarlo, y perdón que lo mencione de esta manera, con amor, con cariño, con comprensión, con información científica y actualizada, con el acompañamiento de expertos en otras áreas, pero sí existe y hay que brindarles todo el apoyo porque si no sería un atropello a sus derechos humanos. Y ojo, ser padre, ser madre, ser tutor es un gran reto. Mis respetos a las personas que tienen niñas, niños, niñas y adolescencias a su cargo, pero es un gran compromiso. Y ese compromiso debemos de abordarlo, también con un enfoque de derechos humanos. Espero haber dado un poco de luz a la pregunta, pero también quedo atento a las demás. Ok, bueno, ya estamos acercándonos a la recta final de esta conferencia, de esta plática, de esta charla. Y bueno, invito a las personas que nos están siguiendo, si alguien más quisiera hacer alguna pregunta, pues los invito a hacerlo para que la podamos comentar con el licenciado Luis Raúl. Y quisiera yo leerle un comentario de Mar Rodríguez Ramos, que nos escucha o nos ve a través de Facebook Live, y nos dice que para que como docentes podamos transmitir conocimientos o desarrollar los aprendizajes vinculados con la educación sexual, primero debemos poseer un amplio criterio, que es muy importante que como maestros no seamos una barrera que impida que nuestros alumnos sean ellos mismos y que nuestra propia ideología no los conduzca a hacer lo que nosotros queremos que sea. Sí, al final, como lo señalaba, el cuerpo docente es un aliado. No se trata de si están a favor o en contra. Es como si yo, como persona servidora pública, dijera, no, yo no voy a atender a católicos, porque yo no estoy de acuerdo con esas cosas. No, eso es un atropello a sus derechos, eso es un acto de discriminación por creencia religiosa. Tratemos de, más bien, hagamos nuestro trabajo, nuestro servicio público con el mayor apego a la laicidad que reina en este estado, a un enfoque de derechos humanos, porque acuérdense, es una obligación y desde luego se vale proponerle a los directivos, a la directiva, que contemos con información al respecto. Se me viene a la mente el caso de la niñez y las adolescencias trans. Cuando tengan una duda, por favor llámenos, o está el CONAPRED, está la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, hay consejos locales contra la discriminación. Hemos tenido casos de maestros de, oiga, le hablo de una escuela, no le voy a decir cuál, no quiero tener problemas, pero ¿qué hago? ¿A qué baño dejo entrar a esta persona? Hay que preguntarle a la persona a qué baño quiere entrar, pero tampoco estigmaticemos su vida, tampoco señalemos que si hay un niño trans y que quiere entrar al baño de niños, vaya a hacerle algo a sus compañeritos. Esto es estigmatizar a las personas. Así como a las personas, como no a todas las personas con discapacidad les gusta que las ayuden, por ejemplo, con discapacidad motriz, a moverse en su silla de ruedas, y algunos te dicen, no me ayudes, o sea, al contrario, me estás ofendiendo si me agarras mi silla. Hay que preguntarle a las personas cómo gustan que les llamemos, cuál es el baño, que en muchos casos es muy evidente. Si se señala que es un niño trans, pues va al baño de los niños. Pero no estigmaticemos esa cuestión y se vale preguntar, se vale ampliar el criterio, pero esa es la idea, que sean aliadas, sabemos que lo son. El cuerpo docente en nuestro país ha siempre sido un gran aliado. Creo que el micrófono. Bueno, le comentaba que al parecer por el momento no hay algún otro comentario o pregunta de nuestro público que nos sigue. Solamente me gustaría, licenciado, si nos comparte el correo electrónico donde la gente que posteriormente pueda reproducir este video, pues pueda comunicarse con ustedes en el programa VIH o en el programa de sexualidad, salud y VIH de la Comisión Nacional y poder hacer alguna duda, comentario o incluso, como usted ya lo mencionaba, poderlos contactar para poder hacer alguna videoconferencia o asistir presencialmente a la institución, pues si nos comparte para que puedan
pues poder comunicarse con usted, licenciado. Desde luego, voy a permitirme compartir la pantalla, tal vez si se puede. Me Así parece es. que ya aparece. Cualquier cuestión general sería al primer correo, programavih@cndh.org.mx. El de sus servidores, lalbores@cndh.org.mx. En esos dos correos nos pueden enviar cualquier invitación, cualquier duda, solicitud de materiales electrónicos o impresos, el acudir a una institución, el generar un ejercicio como este virtual. Estamos a sus órdenes de verdad. La CNDH, la maestra Piedra, estamos abocados a la atención a las víctimas, por así decirlo, o a personas afectadas en sus derechos humanos. Estamos realizando un abordaje más in situ, un acompañamiento más directo. Desde luego, lo académico es muy importante, los análisis, los informes, las recomendaciones generales, pero también queremos recoger las necesidades de la población, incluso de aquella, si alguien tiene conocimiento de situaciones en poblaciones muy remotas e inaccesibles o en situaciones de extrema vulnerabilidad, en ese contexto queremos poner el acento. Entonces nos ponemos a sus órdenes en estos correos. También existe el teléfono o la LADA, no sé si se siga señalando así, la LADA gratuita de la CNDH es 800-715-2000. Para cualquier cuestión, pueden preguntar por el programa de sexualidad o el programa de VIH y los refieren con nosotros, con nosotras. Seguimos trabajando en la oficina diario, de lunes a viernes de alguna manera, pero diario en general. Cualquier duda estamos a sus órdenes. De verdad, me parece que la información nos va a ayudar a crecer como sociedad. El respeto a la diferencia, desde luego, de opiniones también, pero aunque alguien esté en contra de la diversidad sexogenérica, pues tenemos derechos. Esos derechos humanos son reconocidos a nivel internacional. Y ojo, como personas servidoras públicas estamos sujetos a responsabilidades incluso administrativas o de índole penal en el peor de los casos, pero nuestra actividad está sometida a un doble escrutinio y a revisiones constantes. En ese sentido, yo extiendo esa respetuosa invitación a que todos estemos comprometidos con los derechos humanos, porque los derechos humanos son para toda la población, no nada más para una población en específico, como lo saben los compañeros, las compañeras, los compañeros de la Comisión de Puebla. Estamos para servirles, pero gustosos de que nos pudieran escribir. Y también, ojo, muy conscientes de que esto pudiera no estarlo viendo mucha población, porque no tiene energía eléctrica o computadoras en su casa, no tiene ni siquiera para transportarse al donde está el teléfono público y marcar el 01800. Con gusto podemos ir a esas poblaciones, porque estamos conscientes de que muchas personas no saben qué son los derechos humanos, ni qué es la CNDH, qué hace o para qué sirve, pero como lo comentaban, queremos poner el acento en esos contextos de vida. Estamos para servirles. Ok, licenciado, ya nada más una última comentario, pregunta, para que no dejemos ninguno de los que están en vivo de responder. Mire, nos dice Janet Vázquez que es complicado el tema, ya que en comunidades rurales se rigen por usos y costumbres y ahí no podemos cambiar sus derechos. No sé si le guste comentar algo al respecto. Claro, sí, efectivamente, incluso se podrían presentar pues cuestiones de violencia. Ojo, no estoy tachando como a los pueblos y personas originarias como personas violentas, no, pero sí existen casos donde pues la dinámica es: por favor, retírese de la población. No queremos saber de eso, no nos interesa, no nos gusta, pero hay mucha información también al respecto. Los usos y costumbres que vayan en contra de los derechos humanos no deben de ser tolerados. ¿A qué me refiero? También hay usos y costumbres donde se venden a las mujeres por 3 gallinas. No. Todo uso y costumbre que vaya en contra de los derechos humanos no está adecuado y también tiene que ser objetado. En ese sentido, sí, sabemos que es complicado, pero apostémosle a un abordaje, por decirlo de alguna manera, tal vez paulatino o de acuerdo a la información o al contexto social. Sabemos que no podemos llegar a soltar todo ese paquete de información en una comunidad
pero podríamos hablarlo más allá de un lenguaje ciudadano, apelando, digamos, a este buen criterio del respeto a las personas, de que a nadie le gusta ser abusado sexualmente, ni tocado de forma inadecuada, ¿no? Podríamos realizar un abordaje, por ejemplo, muy particular. El expertise pedagógico, por ejemplo, podría enseñarnos muchas cosas, digamos, una dinámica muchísimo más amable para abordar estos temas, porque desde luego no podemos hablar de intersexualidad, por ejemplo, de forma tan directa o brusca, pero lo entiendo, ese es un buen comentario, como todos los demás, pero es un abordaje que, por ejemplo, también, digamos, esta parte pedagógica pudiera ser bastante útil, digamos, como una sinergia con los derechos humanos. Todo aporta, todo abona, todo sirve. Pues muchas gracias, licenciado Luis Raúl. No me resta más que agradecerle nuevamente pues que el día de hoy esté con nosotros o haya estado con nosotros compartiendo este interesante tema y pues mandar también un saludo a todo su equipo que integra el Programa Especial de Sexualidad, Salud y VIH de la CNDH. Pues, y agradezco mucho también al público que nos siguió el día de hoy en nuestras redes sociales y en la página de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla. Muchas gracias, licenciado. Gracias a ustedes.